Dios es un Dios de orden y nos dejó claro en su palabra cómo debería estructurarse el liderazgo en una iglesia. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. En Tito 1, versículo 5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Note que aquí se le dan instrucciones a Tito, que estaba a cargo de las iglesias en Creta. Tenía que corregir lo deficiente, tenía que establecer un orden. Y el trabajo de él establecer ancianos en cada ciudad. Las instrucciones de cómo se conduce una iglesia y cómo se establece una iglesia las podemos encontrar en la Biblia. Algunas fueron escritas a pastores, algunas cartas fueron escritas a pastores, y de estas cartas aprendemos bastante de cómo se debe conducir el pastor y cómo debe conducirse una iglesia. Entonces vamos a ver cuál es la estructura de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Santa Ana. En primer lugar, escriba ahí: Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando del líder, jefe o el que manda. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, según este pasaje, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es el jefe de la iglesia? Cristo. Él es el líder, Él es el que manda. Uno tiene que responder a la jefatura de Cristo. ¿Por qué? Bueno, escriba ahí: Cristo compró la iglesia. Cristo compró la iglesia. En Hechos 20, 28 y muchos otros pasajes nos habla acerca de eso. Dice así la Biblia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, o la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. Cristo compró la iglesia. La iglesia no le pertenece a un grupo de hombres, o un comité, no le pertenece a un pastor. La iglesia le pertenece a Cristo porque Cristo la compró. Letra B, escriba ahí: Cristo está sobre la iglesia. Cristo está sobre la iglesia. Y lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza, o sea, que dio a Jesús como cabeza, como jefe, sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje es un poco confuso para muchos, porque algunos piensan que la cabeza es la iglesia. Este pasaje está diciendo que a la iglesia se le dio una cabeza, y esa cabeza es Jesucristo, y Cristo está sobre la iglesia. Ahora vamos a letra C. La iglesia es responsable hacia Cristo. Son pasajes muy sencillos, mostrándonos que no hay quienes pueden tener dominio sobre la iglesia. No hay tal cosa como aquellos que están en lugar de Dios. Dios aún está sobre la iglesia. No existe un vicario, no existe una persona. Cuando Cristo se fue, ¿a quién envió Él? Al Espíritu Santo. No estableció a un hombre en su lugar. Ahora sí, la iglesia debe tener su liderazgo, pero recuerde, aunque la iglesia tenga a su pastor, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el jefe y la iglesia es responsable hacia la iglesia. Dice ahí, leamos a Efesios 5, 23 a 24. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a ¿quién dice ahí? ¿No estamos ahí, hermano? ¿No se lo escribí? Vaya conmigo a Efesios, por favor, 5:23. Si usted lee, por ejemplo, en Apocalipsis, del capítulo 2 al 3, aquí Jesucristo tiene autoridad sobre las iglesias y Él algunas les reclama. Eso nos da a entender que la iglesia está responsable a Cristo. Lo que estoy tratando de decir también de esto es que la iglesia no está responsable a una denominación. La iglesia no responde a una jerarquía de hombres. La iglesia está directamente bajo el liderazgo de Jesucristo. Efesios 5, 23 al 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está, ¿qué dice ahora sí? Sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El énfasis ahorita estamos viendo que la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia debe obedecer a Cristo. Pero ¿cómo obedece a Cristo la iglesia? Por medio de las Escrituras. La manera que usted y yo sabemos que seguimos a Cristo es si estamos siguiendo las Escrituras. Ahora, ¿usted puede decir que esta palabra es de Cristo? ¿Son las palabras de Cristo? Por ejemplo, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Aquí nos dice la Biblia, ¿la palabra de quién? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, mire, cuando usted vea la Biblia, usted está mirando la palabra de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, si los que no se conforman a las sanas palabras de Cristo. Entonces usted y yo comprendemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Jesucristo es el autor de la Biblia. Entonces, para que una iglesia se haga responsable a Cristo, tiene que entonces seguir lo que dice la Biblia. Si está fuera de la Biblia, entonces ya no es mandato de Cristo. Entonces es algo muy sencillo. ¿Cómo podemos saber si estamos siguiendo a Cristo como iglesia? Bueno, estamos haciendo lo que Cristo le pidió a su iglesia que hiciera. Así es sencillamente como sabemos. Entonces vemos en primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, el pastor sirve como administrador. El pastor sirve como administrador. Un administrador es uno que se hace responsable de los bienes ajenos. Nosotros podemos ver eso en sus trabajos. Usted es un administrador, tiene alguna área, usted no es dueño de su área, no es dueño de las máquinas, no es dueño de la compañía, de la bodega, lo que sea. Usted no es dueño. Usted simplemente está administrando los bienes ajenos. Y el pastor, eso es precisamente lo que hace. Ahora, no está ahí en su bosquejo, pero vaya conmigo a Tito, capítulo 1. Veamos lo que dice el versículo 7. Tito 1, versículo 7. Estamos ahí. Dice, porque es necesario que el obispo, aquí se refiere al encargado de la iglesia, sea irreprensible como, ¿qué dice ahí? Administrador de Dios. Está hablando aquí del que se encarga de la obra, es un administrador de Dios. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4, leamos del 1 al 2. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Dice así la Biblia, versículo 1. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué dice después ahí, hermanos? Y administradores del misterio de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, el pastor no es el jefe de la iglesia, no es la cabeza de la iglesia, no es el presidente de la iglesia. La esposa del pastor no es la primera dama, no es la princesa, no somos reyes, somos servidores, somos administradores. Ahora sí se requiere a algún nivel de respeto, pero no es porque yo soy algo, no es porque el pastor sea algo, sino es por la posición en sí que Dios le ha dado. Y le digo esto porque, no sé, algunos a veces venimos de iglesias donde se abusaba eso, donde el pastor era, entre comillas, el hombre de Dios. Y todos somos hombres de Dios. Y sí, el pastor es un hombre de Dios. Cuando se habla de hombre de Dios, no habla de privilegio en la Biblia. El hombre de Dios se refiere de responsabilidad. Porque para ser un hombre verdadero de Dios, tenemos que ver lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el ser hombre de Dios es más responsabilidad. Y no es necesariamente un privilegio. Por eso dice ahí que somos servidores de Cristo. El pastor es servidor de Cristo, es servidor de la grey. Ahora sí conlleva liderazgo, pero vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 5, 1 al 3, para que podamos ver más a fondo el rol del pastor. Ruego a los ancianos, recuerda, hay tres palabras, las vamos a ver en un momentito, que es anciano, que es pastor, predicador. Dice así,
que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Nos vemos aquí lo que le está pidiendo Pedro a los que son ancianos. Entre ellos vamos a ver algunos principios un momentito, pero quiero que usted note la parte que dice no teniendo señorío. Se refiere que no somos como señores, no estamos como para ser sus amos y mandarlos y controlarlos, sino el pastor más bien debe guiar a la grey, debe enseñarles y la grey decide si sigue o no. Ahora, esto no quiere decir tampoco que no vamos a rendir cuentas o no vamos a seguir o no tenemos que sujetar, porque todo eso va ahí. Lo que estamos implicando aquí es que la actitud del pastor no debe ser aquí yo soy el rey, aquí yo soy como Dios, aquí nadie me puede cuestionar, aquí nadie puede hacer preguntas, porque muchos sí se ofenden cuando hacen preguntas, se sienten amenazados, pero requiere también madurez de parte de los dos. No hay nada malo en hacer preguntas. Yo recibo preguntas y está bien, pueden preguntar. A veces puedo ver que la pregunta viene genuina, viene con sinceridad, que quizás otras veces no sea así. Pero a mí no me interesa, cualquiera que sea, recibimos las preguntas, recibimos las quejas. ¿Por qué? Porque no somos señores y no somos perfectos, cometemos errores. A veces quizás yo no veo una cosa como usted la ve, o un hermano puede traer una idea y pues somos humanos y podemos seguir adelante trabajando juntos con buenas ideas. Todo esto le digo porque quizás, le vuelvo a repetir, hay quienes se han sentido abusados, maltratados, porque alguien más decía, yo soy el jefe aquí, y cállese y nadie diga nada, y del púlpito gritan y dicen, señalan. Yo no sé si así fue el caso suyo, si esta no es su primera iglesia, pero yo reconozco que mi trabajo es ser administrador de Dios. Yo estoy como administrador de Él para servirle a usted. Y vamos a ver cómo es que el pastor sirve a la grey. Vemos ahí 5 títulos del pastor en la Biblia. ¿Sí las vemos ahí? El primero es obispo o supervisor. O sea que el pastor está como supervisor de la iglesia. Todo lo que se lleva a cabo aquí en la iglesia el pastor debe estar por lo menos consciente de lo que está pasando. Entonces eso sí requiere respeto de las personas, que no pueden nada más venir y decir, pues yo aquí quiero hacer esto y aquí vamos a hacer esto. Tienen que responderle a un supervisor. Simplemente es nada más porque debe haber una orden. Porque si cada quien quiere hacer lo suyo, pues entonces va a haber un desorden otra vez en la iglesia. Entonces eso requiere también someterse al supervisor. Quizás no sea la mejor idea, pero es el supervisor. Con tal de que no dañe a nadie, con tal de que no sea falsa doctrina, con tal de que no hay manipulación, entonces tenemos que someternos a lo que el supervisor, porque el supervisor es el obispo es el que le va a dar cuentas a Dios. Créalo o no, pero el que no es pastor no le va a dar cuentas a Dios. Por ejemplo, si el hermano Daniel y el hermano Josué, yo les he delegado a ellos que escojan los himnos, los cantos, pero en un final el que va a dar cuentas a Dios soy yo. O sea, ellos pueden elegir un canto y es aprobado por Dios, entonces me va a ir bien a mí, pero en cuanto ellos elijan algo que desagrada a Dios y Dios me llame a cuentas, yo no podré decir, bueno, es que ellos la escogieron. Yo soy el supervisor. En un final, yo soy el que doy cuentas. ¿Se puede delegar responsabilidad? No. ¿Se puede delegar trabajo? Sí, pero no responsabilidad. La otra palabra es anciano, o uno que precede sobre un rebaño. Si usted ve la palabra presbiterio en la Biblia, está hablando de ancianos, está hablando de un grupo de ancianos. Cuando habla de anciano, simplemente está hablando de una persona que ya ha tenido experiencia en la vida cristiana. Yo no soy un anciano de edad, pero experiencia en la vida cristiana ha sido aprobada por el pastor que me envió. Si me ha visto superar las pruebas, me ha visto madurar, me ha visto tratar los asuntos, entonces se nos considera gente que ha madurado. La otra palabra es pastor de una grey. Pastor de una grey. Entonces, si usted vio el pasaje que leímos, decía ahí en el versículo 2, apacentad la grey de Dios. ¿Alguien sabe qué significa grey? Un rebaño, ¿verdad? No sé si sabía, si quiere, hay clases de niños, no sé si está interesado, si quiere llevarlos ahí, está bien.
Ah, la grey es un rebaño y apacentar significa alimentarla, llevarla a pastos, ¿no? Entonces el trabajo de un pastor implica ser pastor de una... el líder de la iglesia es pastor de una grey. La otra cosa es predicador de la congregación. El predicador de la congregación. El pastor, su trabajo es predicar, pero también abajo dice ahí maestro de la iglesia. Aquí vemos 5 títulos del pastor en la Biblia. Entonces vamos a verle atrás, escribe ahí, el pastor alimenta al rebaño a través de la predicación bíblica y la enseñanza. El pastor alimenta al rebaño a través de la predicación bíblica y la enseñanza. La palabra alimentar significa, apacentar, que dice alimentar o fortalecer. Segunda Timoteo 4:2 dice así, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, mira, aquí vemos el trabajo principal de un pastor, es que se le predique, que predique la palabra para que usted pueda fortalecerse, para que usted pueda ser alimentado espiritualmente. Y dice la palabra de Dios ahí, predica la palabra. O sea, que la meta es predicar lo que dice la Biblia. Cuando uno predica la Biblia, así es como usted se fortalece. Y esa es mi meta principal como pastor. Es que usted escuche predicación, que usted reciba palabra de Dios, que usted conozca la voluntad de Dios. Y es por eso que tomamos la Biblia y la escudriñamos y vamos a fondo y hemos cubierto muchos pasajes y muchos temas en nuestra iglesia porque queremos predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Predicamos sobre la familia, predicamos sobre doctrina, predicamos sobre el matrimonio, predicamos sobre la vida práctica y enseñamos bastante escritura para que usted sepa, se fortalezca y se alimente. Aquí no tiene usted ninguna excusa de decir, no me están alimentando. Yo he escuchado a mucha gente decir eso, no estoy siendo alimentado. ¿Cómo uno está siendo alimentado? No se le predica la Biblia. Lo que yo me he dado cuenta es que lo que hace falta en las enseñanzas es escritura, es la palabra de Dios, es carne. Por eso he determinado predicar lo que es leche y carne a la misma vez. Leche para el nuevo y carne para el que ya tiene los colmillos bien filosos. Y necesitamos las dos cosas. Y créame que en nuestro público, vamos a decir a los que venimos de la iglesia, entre nosotros encontramos a gente que tiene educación, se ha recibido, y hay gente que no tiene mucha educación. Y es por eso que tiene que haber un equilibrio en poder darle a los dos lo que necesitan. Quizás el que ha estudiado recibe mucha enseñanza, le gusta aprender palabras y yo tengo que prepararme en ese sentido. Pero al que es más nuevo a las cosas de Dios o quizás no tiene mucho conocimiento, ¿sabe qué es lo que le llama la atención? Es el humor. Y es la razón por qué uso humor en mi enseñanza. La Biblia está llena de humor. Alguien dijo, si Dios no tuviera un sentido de humor, ¿por qué hizo al mono? Si Dios no tuviera un sentido de humor, ¿por qué dijo que hay quienes tienen una viga en su ojo? Imagínense lo que es una viga. El ejemplo que es una exageración. Yo creo una exageración sarcástica de parte de nuestro Señor. Y bueno, mi meta es que todos nosotros seamos alimentados. A veces nos dirigimos al joven o al niño o a la dama o al varón. Pero es un trabajo que requiere bastante estudio y también requiere bastante entendimiento de la gente. Y he tratado de comprender a mi gente. Le llamamos aquí la raza, ¿no? ¿Por qué? Porque se le va a predicar lo que se necesita. Y requiere que se predique con la Biblia. Entonces el pastor alimenta al rebaño a través de la predicación bíblica y la enseñanza. Hay quienes dicen, predica muy bien, pero no enseña nada. Hay otros que dicen, enseñó muy bien, pero me puso a dormir. Y queremos tomar un equilibrio, decir, queremos predicar y enseñar para que se nos redarguya, pero también se nos enseñe, se nos dé instrucción. Siempre, si usted quiere ser alimentado, preséntese en la iglesia. Nos preparamos muy bien para que usted se vaya con algo en su corazón y en sus manos para que usted vuelva a estudiarlo en su casa. Letra B, el pastor ora por el rebaño. El pastor ora por el rebaño. En un pasaje dice que el pastor vela por vuestras almas. Mira Tesalonicenses 1:2, dice así la Biblia, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Uno de los trabajos más importantes de un pastor es orar por los hermanos de la iglesia. Y mire, cuanto más pasemos tiempo juntos, más necesidades me doy cuenta de sus necesidades, más oramos. Hay algunos que quizás tenemos una necesidad y no la queremos compartir. Y no necesariamente digo que tiene que decirme,
pero sería bueno que oráramos juntos, unos por otros. El orar unos por otros es muy importante. Y aquí es el trabajo de un pastor principal, es orar. Estoy orando por usted, por su familia, por su bienestar, que Dios le provea, que Dios le sustente, que Dios le dé sanidad, que Dios le dé fe si no le sana, que Dios le dé fe si no le provea, que Dios le dé fe, que Dios le fortalezca. Uno de mis más grandes temores el año pasado fue que muchos iban a tambalear en su fe. Ya sea por la economía, por el temor, lo que sea. Y mi temor no era necesariamente que ya no vinieran a nuestra iglesia por no ser parte de esa. No era, eso es secundario. Lo primordial era la fe. Que usted mantuviera la fe, que se mantuviera firme en la fe. Porque a veces Dios no va a suplir sus necesidades. Yo he aprendido que Dios no diseñó la vida cristiana para darnos todo lo que queremos. No diseñó la vida cristiana para ser Él como aquel genio que usted puede nada más ahí sobar esa lámpara mágica y Él sale para darle sus deseos. No, la vida cristiana no es así. Entonces lo que necesitamos en tiempos de angustia y tribulación es fe. Y por eso yo oro que Dios le dé fe. Y a veces me piden oración, pastor, necesito esto. Y yo no oro que le dé porque sé que a veces le va a perjudicar. Le digo, Dios, mejor quítale eso y dale otra cosa. Porque es lo que necesita. Ese es el trabajo de un pastor, es orar por usted. Letra C, el pastor protege al rebaño. El pastor protege al rebaño. ¿Cómo voy a proteger al rebaño? Miren lo que dice Hechos 20, 28, 29. Estamos ahí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es un lobo rapaz? Un lobo literal es una bestia, es un animal que destroza a la ovejita. Usted ve una ovejita, si usted supongamos que detrás de ese piano aparece una ovejita, ¿cuál es su primera reacción? ¿Cuál sería? Sería los niños, wow, qué bonito, how cute, ¿verdad? Qué bonita esa ovejita. Pero si entrara un lobo de este lado, de repente salta un lobo acá abajo, algunos hermanos se fugarían de aquí, ¿verdad? Porque vemos que hay una amenaza. Aquí no hay amenaza. Y la Biblia dice que vendrán aquellos lobos vestidos de ovejas. Entonces entran y usted ve y dice, es una ovejita, es dócil, no va a hacer daño, no hay amenaza. Y quiere decirle que el trabajo del pastor es protegerle contra aquellos lobos que se visten de ovejas. ¿Cuáles son esos? Dijo el hermano, falsos maestros, los que enseñan falsa doctrina. Los que empiezan a desviarle a usted con un pensamiento. ¿Y ustedes por qué no hacen esto? Y nunca habías escuchado de esto. Y la oveja es ingenua. La oveja se la cree todo. Yo escuché de una ovejita que miró sobre un monte y se le dijo, miró un pasto por ahí, se le hizo atractivo y corrió y la triste oveja se cayó sobre el desfiladero y se mató. Y otra oveja dijo, ¿dónde está mi primo? Y miró que se fue por allá, ahí va tras del primo. Y el otro, ¿y dónde va mi abuela? Y ahí van todos. Y de pronto dicen, se puede buscarlo, más de 2,000 ovejas se aventaron, porque una se aventó por allá. Y usted puede ver ovejitas que se ahogan solitas, porque se agachan a tomar agua y tienen tanta pelusa y la pelusa después absorbe el agua. Ahí van cayendo la triste oveja. La oveja necesita un pastor. Yo no sé cómo sobreviven las ovejas sin que alguien las cuide. No hay manera. No se pueden proteger, no tienen colmillos. Cuando dan golpe con la cabeza no causa tanto daño a las bestias que le buscan. Una oveja necesita un pastor. Mire lo que dice Tito 1:9. Va en su Biblia, por favor, Tito 1:9. Entonces, uno de mis trabajos es contender por la fe. Y algunos cristianos que tienen tanta virtud, a veces se creen tan virtuosos, no les gusta. Dicen, ¿por qué critican a los demás? Y no se trata de criticar a los demás. ¿Por qué están diciendo? Nada más prediquen de Cristo. Yo quisiera nada más predicar de Cristo. Pero Cristo también nos mandó a refutar y predicar y denunciar a los falsos maestros. Créalo que en este mundo hay gente mala. Usted tiene su corazón tan inocente que no le cabe en su cabeza que haya gente mala. Mire lo que dice Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, el trabajo del pastor, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
Y convencer a quién dice ahí, a los que contradicen. Aquí viene la meta. Mi meta no es nada más contender por contender, es convencer aún los que contradicen. ¿Cómo? Con sana enseñanza, exponiendo falsa doctrina. Mire lo que dice el versículo 10 ahí enseguida. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. ¿Y qué dice ahí? Y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso, ¿qué cosa? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Note que Pablo dice que hay quienes están enseñando falsa doctrina, su meta es falsa ganancia o ganancia deshonesta. ¿Qué hacen con las casas? La trastornan. ¿Qué significa trastornar? Significa que las destruyen. Y hay hogares que son completamente destrozados, iglesias destrozadas, porque hubo falsa enseñanza introducida en esa iglesia. Ahora, en esta iglesia no ha sucedido hasta este punto, a lo menos no me he dado cuenta. Pero en la iglesia donde salimos, sí tuvimos nosotros allá algunas cosas que tuvimos que arreglar con ciertas personas. Y entran como ovejitas dóciles, yo no sé nada, yo quiero aprender, estoy aquí para ser parte. Pero de pronto empiezan a sacar los colmillos y empiezan a arrastrar tras de sí a otros que son ingenuos. La Biblia dice los que no tienen un corazón firme en Romanos 16, lo dice en 2 de Pedro 2, lo menciona en Judas, lo menciona a través de Corintios. Hay muchos pasajes que nos advierte, nos dice de aquellos que vienen para arrastrar a los que son verdaderamente creyentes. Y la manera que nosotros lo hacemos, ¿cómo le tapamos la boca? Es predicando la verdad. Eso es simplemente lo que debemos hacer. Decir lo que dice la Biblia y exponer por qué es mentira, por qué no es verdad. Hay quienes dicen que Jesús es el arcángel Miguel, por ejemplo. Ellos claramente enseñan, Jesús, Él no es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él fue creado, Él es el arcángel Miguel. Y nos podemos nada más quedar con los brazos cruzados y decir, está bien, esa es tu opinión. O tenemos que declarar, así dice Jehová. Ahora, yo lo creo. Y yo lo puedo escuchar y a mí no me molesta, pero quizás en la congregación hay quienes sí les va a afectar. Entonces mi trabajo es predicar y enseñar lo que dice la Biblia. Es proteger el rebaño. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. No lo he hecho de una manera grosera, ¿verdad? Que no soy grosero. Ni lo he hecho de una manera burlona. Pero sí es necesario a veces tener que atacar ciertas doctrinas. No a la gente. Yo no tengo nada en contra de la gente. A lo menos que ellos ya sean unos entregados réprobos en cuanto a la fe, entonces esa persona sí merece la condenación. Pero la mayoría de la gente está siguiendo a estos maestros. La mayoría de la gente no es esta gente que es réproba en cuanto a la fe. Vamos a letra D. El pastor guía al rebaño. El pastor guía al rebaño. Dice así la Biblia en Hebreos 13, versículo 7, y después vamos al versículo 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Note que el primer pasaje que leímos dice que tenemos que considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea que el pastor sirve como ejemplo del rebaño. Y vaya conmigo a 2 Timoteo 4, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 12. Aquí vemos el consejo a un pastor joven. Porque obviamente un pastor ya más grande tiene más experiencia, especialmente si sus hijos han crecido en la obra de Dios y están sirviendo. Tiene un efecto más fuerte por lo que ya ha logrado. En mi caso, yo tengo 36 años, tengo 6 hijas, todas menor de 10 años. No he logrado yo he criado hijas en el Señor, ya se han casado. Eso no elimina a nadie del ministerio. Pero si hay gente que nos va a tomar un poco, va a decir, ese es joven, ¿qué me va a decir o qué me va a enseñar él? Bueno, para eso tenemos una respuesta en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto lo usan para predicar a los jóvenes, pero este pasaje es para un pastor. Dice, si no sé, ¿qué cosa? Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La verdad es que muchos despreciaban a Timoteo. Le decían, Timoteo es un joven. Lo tomaban en poco su juventud. Le tomaban en poco su experiencia. Bueno, la experiencia más grande de un pastor
no es necesariamente lo que ha vivido en la tierra, porque hay quienes pueden tener sus 20 años, son muy sabios. Por eso tiene que ser ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En su conducta, en su manera de hablar, en cómo él da su trato a los demás, en amor, dice la Biblia ahí, en espíritu y en pureza. Y aquí vemos entonces el ejemplo que debemos seguir hacia un pastor. Es su conducta, su pureza, su manera de hablar, si ha sido fiel, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Y ahí está el ejemplo para el varón que está creciendo en las cosas de Dios. ¿Cómo debo yo tratar a mi esposa? Bueno, usted puede ver la Biblia, pero tiene un ejemplo a seguir. Se le da un ejemplo. Yo sirvo como un ejemplo. Espero ser un buen ejemplo. Si no soy un buen ejemplo, bueno, yo espero que Dios me lo deje saber o que alguien por ahí me lo diga. Pero yo quiero ser un buen ejemplo de ser un cristiano. Y así es como primeramente yo guío al rebaño. Por ejemplo, cómo es que el pastor se conduce, cómo es como él vive. Pero después dice ahí abajo, obedecer a vuestros pastores. Obedecer y sujetaos. ¿Cómo es que un pastor nos guía entonces? Con la palabra de Dios. Si se enseña algo, si se predica algo, tiene que usted obedecerlo y sujetarse a ello. Si tenemos un ministerio, y ahorita vamos a ver acerca de los ministerios, usted debe sujetarse al ministerio. Debe sujetarse a lo que dice el liderazgo. Letra A, escribo ahí, los líderes del ministerio sirven como una extensión del pastor. Los líderes del ministerio sirven como una extensión del pastor. Colosenses 4, 7 al 8 dice así: de todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Aquí vemos ahora a un hombre llamado Tíquico. Tíquico era un siervo de Dios y él trabajaba como una extensión del apóstol Pablo. Lo que quiero yo aplicar con este principio es que cuando estamos en una iglesia, los que servimos en la iglesia, los que sirven en la iglesia, están como una extensión del liderazgo que Dios le ha dado al pastor. Hay solo dos tipos de personas en una iglesia, según la Biblia, los pastores y los que ayudan a los pastores. Si la misión es bíblica, entonces tenemos que ayudar a lograr esa visión, la visión bíblica que Dios le ha puesto en el corazón al pastor. Ahora tengo una lista y un ejemplo de algún liderazgo que podrá existir en la iglesia. Estos no existen todavía, algunos no existen, pero tenemos la meta de algún día desarrollar estos ministerios. O sea que entonces hay mucha oportunidad en la iglesia. Yo no creo que yo debería ser el único maestro, por ejemplo. Creo que debe haber varios maestros en la iglesia, gente que pueda tomar mi lugar. Yo quisiera que cuando a veces yo salgo afuera, no tengamos que traer un predicador invitado de afuera, sino que alguien mismo de aquí pueda dar la palabra de Dios. Alguien que conozca bien la Biblia, que sea maduro. Esa es mi meta. Vamos a ver esa lista brevemente. La administración. Hay quienes necesitamos en la administración. ¿Qué es la administración? Bueno, cómo se organiza la iglesia. Todo lo que usted ve, desde los papeles que se imprimen allá, desde lo que usted tiene en su mano, ese boletín, todo eso incluye administración. Todo lo que la iglesia necesita. Y ahora hablando más allá, fuera de lo que es el ministerio, administración económica, administración para pagar las facturas, los biles. ¿Quién paga aquí la renta? Aquí pagamos renta. ¿Quién la paga? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? Todo eso está incluido en la administración. Después vemos el ministerio de educación o enseñanza, los que enseñamos en la iglesia, ya sea de enseñar a niños, jóvenes, ministerio de discipulado, ministerio de evangelismo. Ahorita salimos un grupo de varones a evangelizar. Pero idealmente ahí me gustaría tener una persona que sea encargado de una sección. Podemos llamarlo un capitán, un líder. Y él se encarga de, por ejemplo, el norte de Santa Ana. Otro va a Tasten, otro va aquí al sur de Santa Ana. Entonces ahí vemos una extensión de liderazgo. Y si usted está bajo esa persona, usted debe verlo a él como la extensión del pastor y sujetarse a él. Otro ejemplo que vemos ahí, el ministerio de tesorería, ministerio de escuela dominical, ministerio de misiones, de jóvenes, de música. Y ministerio de ujieres, por ejemplo. Un ujier, ¿qué es un ujier? La palabra ujier significa simplemente el que acomoda. Y por eso le llaman ujieres a los que acomodan también en el teatro. Tienen sus ujieres también. Y que el trabajo del ujier es simplemente acomodar a la gente, recoger la ofrenda, quizás poner sillas. Y le dice al hermano: buenos días, hermano, pásele por acá. ¿Y por qué voy a sentarme allá? Porque él es extensión del pastor. Entonces usted tiene que aprender a sujetarse
al que le está dirigiendo. Hermano, puede sentarse aquí al frente. No, hermano, yo estoy bien acá atrás. Este es mi asiento. Y bueno, es bonito cuando llega temprano y usted puede elegir su asiento, ¿verdad? Pero a veces cuando ya no llegamos a tiempo, tenemos entonces que sujetarnos. El hermano encargado nos va a dirigir. Y el problema es cuando a veces no nos sujetamos, creemos que nos estamos diciéndole a la persona, ¿quién eres tú para decirme algo? Pero recuerde que él es extensión. Él trabaja como extensión del pastor. Y si alguien está a cargo, por ejemplo, de la música, y él está encargado de otros que cantan, y aquel dice, ¿y por qué voy a cantar este canto? No me gusta, porque él es extensión del pastor. Entonces, aquí es donde ya vemos que se requiere, aquí es donde entra el sujetarse y obedecer. Después vemos ahí proyectos especiales, sonido, ministerio de damas, guardería, quizás, decoración, cocina, media y producción, estacionamiento, instituto bíblico, limpieza. Toda la gente que trabaja en estos ministerios están bajo la extensión del pastor. O sea que nadie debería o debe nada más simplemente hacer lo que se da su gana. Si tenemos, por ejemplo, ministerio de jóvenes, yo fui director de jóvenes por 12 años. Yo nunca hice algo sin consultarle al pastor. Ni una sola vez hice algo sin decirle lo que iba a hacer al pastor. Especialmente cuando iba a hacer algo que yo sabía que me iba a meter en problemas. Por ejemplo, jugamos un juego donde el muchacho tenía que tragarse una lombriz. Entonces yo consulté con el pastor, queremos hacer este juego, échale ganas, digo, está bueno, eso grábalo, me lo mandas. All right, yo ya lo hice bajo la extensión. Todo, queremos hacer esto, podemos salir aquí, podemos tener este programa, podemos tener esta comida. Siempre yo consultaba con el pastor. Me negaba a veces y yo tenía que aceptar, decir, bueno, él es el obispo, él es el supervisor, si él no quiere que se haga, no lo vamos a hacer. Simplemente esto nos ayuda a entender el orden que Dios ha establecido, porque el pastor es el supervisor, pero a la veces coloca a otros bajo de él y ellos entonces trabajan como extensión, como que está siguiendo la autoridad misma del pastor. Número 3, los diáconos sirven a la familia de la iglesia. Voy a tener que enseñar dar un mensaje completo del diaconado. Hay una gran confusión del diaconado en estos tiempos, donde la iglesia la ven como una democracia y los diáconos están como para aprobar o detener lo que el pastor quiere hacer. Y lo ven como el Congreso y el Senado aquí. El presidente no puede hacer lo que quiere, necesita la aprobación del Senado y la aprobación del Congreso. Y muchos piensan que los diáconos para eso están, que están para aprobar lo que el pastor desea hacer, lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a votar, vamos a votar. No, los diáconos decidimos que no. Algunos usan eso para decir, hemos tomado esta decisión y los diáconos aprobaron. Entonces Dios está con nosotros. Pero no, yo creo que sí, el pastor debe rodearse de gente sabia, debe siempre consultar a gente, debe tener pastores que son mayores en su teléfono para consultar y llamar y cómo debo hacer. Pero los diáconos están para servir a la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 6 y lo vemos aquí en 1 Timoteo 3:10 y así esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La palabra diácono, ¿alguien sabe qué significa la palabra diácono? Es una palabra transliterada del griego al español. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? No, que la palabra diácono significa siervo. Eso es lo que significa, un servidor. Entonces, si usted quiere leerlo de nuevo, dice así, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el servicio si son irreprensibles. Entonces, el trabajo de los diáconos es servir, son servidores. Ahora, note que los diáconos tienen unas cualificaciones muy altas. Ahora, vaya conmigo primero a Timoteo 3 para que lo veamos brevemente. Y ven a Timoteo 3. Estamos ahí. Mira lo que dice el versículo 8. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Asimismo. ¿Qué significa asimismo? Igual manera, también. ¿Igual manera qué? No. Asimismo, está hablando de todo lo que ya se mencionó anteriormente. Todo lo que se menciona en el versículo 1 al 7 también le aplica al diácono, ¿o no? Asimismo. ¿No se refiere a eso ahí? ¿O también está poniendo en categoría separada? Bueno, lo que le estoy tratando de hacer ver es que veamos lo que dice. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia honesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero.
Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Las mujeres de quién? Los diáconos, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen, ¿qué dice ahí? Bien su casa bien sus hijos y su casa. Porque el que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Note que es muy difícil llegar a ser diácono. Me acuerdo que pusieron a uno en una iglesia a ser diácono porque era anciano, era viejito. Y decían, pues, porque es viejito, él va a ser diácono. Ese viejito no sabía dónde estaba parado. Y tiene que ser una persona que conozca la Biblia, que tenga fe, que tenga buen testimonio, que sus hijos estén bien con Dios. Todo eso implica llegar a ser un diácono en la iglesia, un servidor. Pero muchas veces yo he visto diáconos que su esposa no viene a la iglesia, sus hijos andan ahí peor que el diablo, pero son los diáconos que le dicen al pastor, no estoy de acuerdo con usted, pastor. Y no, a mí no cabe en mi cabeza que haya personas así que ni siquiera su iglesia, su casa pueden controlar y quieren controlar la casa de Dios. Por eso para llegar a ser diácono, dice, debe ser sometido a prueba. Se le debe probar y debe haber un tiempo de prueba para ver si éste puede ejercer bien el diaconado. Y en ninguna parte vemos que el diácono está ahí para poner un alto a la visión que Dios le ha puesto al pastor. Ahora, si los diáconos son espirituales, claro que yo consideraría grandemente el consejo de un hombre sabio. Supongamos que el hombre diácono se llama, vamos a llamarle Daniel. Y Daniel es diácono, él tiene todo lo que dice aquí, es un hombre espiritual. Yo lo voy a consultar, hermano Daniel, ¿qué piensa usted? No, pastor, pues yo creo que lo que Dios ha puesto en su corazón, o pastor, yo creo que esto, no, yo lo veo de esta manera, gracias hermano. Pero sí vemos que para ser diácono es un grado muy alto. En el capítulo 6 dice que eran llenos del Espíritu Santo y llenos de gracia y predicaban la palabra. Porque ser diácono también implica ministrar a otros, ayudar a otros, ayudarles con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver el último, número 4, compañerismo bíblico a través de la iglesia. Estamos viendo la estructura de nuestra iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo ha puesto sobre la iglesia a un administrador que es el pastor. El pastor tiene su trabajo y bajo el pastor están los líderes o los siervos, que incluyen los diáconos que sirven a la iglesia. Y finalmente, aquí queremos estructurarnos por medio de las clases de adultos. Compañerismo bíblico a través de clases para los adultos. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que si el espacio no fuera un impedimento, ya tuviéramos quizás otra clase ahorita, donde tenemos otro maestro enseñando a otro grupo. Queremos crecer de esa manera. Yo creo que es la herramienta más efectiva para entrenar a futuros pastores. Alguien que se esté preparando y esté constantemente enseñando cada semana y también esté trabajando con las personas. Esa es la clase dominical aparte. El servicio general estamos todos juntos. Y la Biblia dice en Hebreos 10, 24, 25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, una iglesia de 400, 500, ¿se conocen todos? Algunos han venido de iglesias así. Nosotros éramos parte de una iglesia que tenía 1,300 personas y no conoces a todos. Entonces, en este tipo de iglesia, no estoy diciendo que todas, pero si la iglesia no tiene una estructura de esta manera, donde hay quienes nos busquemos, nos cuidemos unos a otros, entonces nos vamos a caer por las grietas. Entonces, el plan es que si Dios da crecimiento, puede envolverse otras personas para ministrar también, para ser maestros, y ese mismo entrenamiento le prepara para ser pastor. Porque lamentablemente muchos de los que han pasado para ser pastores nunca han enseñado a adultos. Es más, cuando predican aquí detrás del púlpito es su tercera o quinta vez que han predicado en toda su vida. Y no tienen la experiencia. Entonces, nosotros queremos dar también la experiencia en la iglesia local, cómo enseñar, cómo predicar, cómo prepararse para estar constantemente preparando mensajes. Tengo amigos jóvenes que ya son pastores y a veces platicamos y compartimos y me han dicho que se sienten a veces un poco, no sé cómo dice, la palabra que estoy buscando es overwhelmed, sobrecargados, poco sobrecargado porque nunca habían hecho ese trabajo, nunca habían preparado mensajes cada semana.
Y ahora ya están detrás del púlpito y quizás tienen que preparar 2, 3 mensajes a la semana y se sienten sobrecargados y se sienten cansados. Y ahora tienen que aprender. ¿Y cómo le hago? Entonces, yo quiero dar este entrenamiento en nuestra iglesia. Si alguien quiere salir, ya sale sabiendo cómo enseñar, sabiendo cómo predicar, que esté bien plantado, que no sea un neófito, dice la Biblia, que ya ha estudiado y a la vez esa es una herramienta para poder ministrarnos a grupos más pequeños, grupos de 30, 40, a lo más 50. Bueno, eso nada más es una visión más allá. Todavía no lo hemos logrado aquí. La iglesia donde nos enviaron, eso es lo que teníamos. Es más, yo era un maestro de una clase de adultos y había adultos nada más en mi clase. Y así es como yo recibí enseñanza práctica del año 2012 al 2017. Imagínense, 5 años, podía practicar de esa manera. Pero a la vez tuve yo la oportunidad de estar más cerca. Entonces yo era como un maestro, una extensión pastoral del pastor. Y la meta de todo esto es que nosotros podamos tener ese compañerismo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener compañerismo con todos. Si es que de alguna manera la iglesia crece a 200, no es posible. Pero sí es posible dentro de esas clases bíblicas. Bueno, esa es la estructura de nuestra iglesia. Lo vamos a repetir nada más. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el jefe. El pastor sirve como administrador. Yo no soy Dios, ni estoy en lugar de Dios. Soy administrador, siervo de Dios. Mi trabajo es alimentar el rebaño, orar por el rebaño, protegerlo, guiarlo. Y los que sirven como líderes de un ministerio están bajo la extensión del pastor. Y los diáconos sirven a la familia de la iglesia. Y por último vimos compañerismo bíblico a través de las clases para los adultos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender más allá en tu palabra lo que es la estructura de una iglesia. Yo pido, Dios, que tú nos ayudes a seguir creciendo en conocimiento, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos que bendigas lo que viene por delante. En nombre de Jesús oramos. Amén.